Hello everyone, espero que todos estéis muy bien. Como podéis ver en este vídeo vamos a hablar sobre how to write an opinion text, cómo escribir un texto de opinión. Además, al ser la segunda parte nos vamos a centrar en la estructura. En la primera parte que ya tenéis en el canal nos centramos en useful language, es decir, lenguaje útil para este tipo de textos. Además, en classbits.com podréis encontrar más recursos gramaticales, explicaciones, etc. Así pues, en junio de 2020 el opinion writing fue Famous sports people earn too much. Do you agree? Los deportistas famosos ganan demasiado. ¿Estás de acuerdo? Y las instrucciones dicen, write an opinion paragraph text, providing the necessary arguments to convince the reader of your opinion. Escribe un opinion text dando los argumentos necesarios para convencer al lector de tu opinión. Write your paragraph text on your answer sheet. Escribe tu parágrafo texto en tu hoja de respuestas. Así pues, tenemos que hacer un writing de opinión para defender nuestro punto de vista sobre un tema en específico. Y dicho writing tiene que ocupar unas 150-175 palabras. En este tipo de escritos, lo primero es introductory paragraph, es decir, un párrafo de introducción. En este párrafo establecemos el tema, establishes the topic, and provides writer's opinion, y aporta la opinión del escritor. Es decir, nosotros tenemos que dar nuestra opinión desde el primer párrafo. Por ejemplo, it is known that sport people earn a lot of money. Se sabe, es conocido que los deportistas ganan mucho dinero, and this fact is usually discussed in our society. Y este hecho es normalmente discutido en nuestra sociedad. Should they obtain that money just for playing a sport? ¿Deberían obtener ese dinero solo por jugar un deporte? In my opinion, they should not. En mi opinión, ellos no deberían. En primer lugar, introduzco el topic de una forma general diciendo que es un hecho muy discutido en nuestra sociedad, que mucha gente sabe sobre él o le gusta hablar sobre él. Y establezco el tema del que vamos a hablar, no podemos dar por hecho que el lector sabe el tema, aunque esté en el enunciado, porque con nuestro writing debe ser suficiente para conocer de qué tema vamos a hablar. Es como si fuera un opinion text de verdad que tú ves en un periódico publicado. Tú en el periódico no sabes la pregunta que le han hecho. Con el writing debe quedar claro. Should they obtain that money just for playing a sport? Esto es opcional. A mí en verdad que me gusta utilizar preguntas retóricas porque parece que son un poco más catchy, que enganchan al lector. In my opinion, they should not. En mi opinión, ellos no deberían. Y con una frase me he quitado la parte de mi opinión, pero queda clara. Lo importante es que quede clara tu opinión, que no puedan decir que no las incluyo. Entonces, si visteis el vídeo anterior, aquí hemos utilizado expresiones para introducir el topic. It is known, es verdad que yo he quitado widely porque se me iba un poco las palabras, pero la expresión es la misma, se sabe que. Y luego he dado mi opinión y aquí me he ceñido a lo más típico, in my opinion, en mi opinión, y está correcto. Luego a lo largo del texto iré no complicando, sino utilizando a lo mejor alguna expresión no tan típica para llamar la atención, pero de primera no está mal. No hace falta tampoco poner todo lo que sabemos de golpe, porque muchas veces por eso nos equivocamos, porque queremos poner cosas demasiado complejas, todas juntas, y al final la frase no tiene sentido. Pues con esto sería suficiente. Luego, supporting paragraphs, párrafo de soporte, podríamos decir, es decir, los párrafos principales para argumentar nuestra opinión. First paragraph, supporting our opinion. El primer párrafo debe ser dedicado a argumentar nuestra opinión, exclusivamente a eso. Por ejemplo, firstly, I want to make clear that I honestly think sport people make a great work. En primer lugar, quiero hacer claro que de verdad creo que los deportistas hacen un gran trabajo. However, I disagree with the fact that they obtain more money than other workers whose jobs are a bigger help for our society. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el hecho de que obtienen más dinero que otros trabajadores cuyos trabajos son
de mayor ayuda para nuestra sociedad. For example, doctors or scientists who save people's lives. Por ejemplo, doctores o científicos que salvan la vida de la gente. Aquí establezco un hecho un poco neutral, que a pesar de que no esté de acuerdo con eso, creo que hacen un gran trabajo, etcétera, porque por supuesto siempre tenemos que, a pesar de dar nuestra opinión, ser lo más respetuosos posibles. Luego explico por qué no estoy de acuerdo con lo que se ha establecido, doy mi justificación y pongo ejemplos específicos para hacerlo más realista y que el lector pueda hacerse una mejor idea de lo que quiero decir. ¿Qué he utilizado aquí? Pues Organizing Information, firstly, lo cual es muy importante, siempre organizar lo que vamos diciendo. Nuestra opinión, he vuelto a repetir mi opinión, pero en vez de in my opinion otra vez, ¿qué he utilizado? I honestly think, yo realmente creo. Y luego he contrastado ideas, however, que teníamos aquí. Y finalmente he dado explicaciones, he dado ejemplos, for example, por ejemplo. El siguiente párrafo. Other perspectives but maintaining our opinion. En el segundo párrafo ya podemos dar otras perspectivas, pero siempre manteniendo nuestra opinión, siempre haciendo que nuestra opinión quede clara. Si tenemos más argumentos para justificar nuestra opinión, en el segundo párrafo lo dedicaríamos también a ello. Pero como en mi caso no se me ocurre nada más y tengo que completar las palabras, pues añado un poco de información de otros puntos de vista, pero siempre justificando mi opinión final. Por ejemplo, secondly, some people think sports people deserve that money because they generate it. En segundo lugar, alguna gente cree que los deportistas, I cannot deny this since sports events produce an incredible amount of money. No puedo negar esto debido a que los eventos de deporte producen una increíble cantidad de dinero. Consequently, the players who spend a lot of hours training need to be rewarded. Consecuentemente, los jugadores que pasan muchas horas entrenando necesitan ser recompensados. What I do not understand is why it is not better distributed. Lo que no entiendo es por qué no está mejor distribuido. Así pues, doy otra opinión desde el punto de vista general, que entiendo las otras perspectivas debido a esto y a lo otro, pero yo sigo sin entender por qué ese dinero no está mejor distribuido. Sigo sin estar de acuerdo con que ganen tanto dinero, siempre justificando mi opinión. Y sé que lo repito mucho, chicos, pero es muy importante, porque es lo que hace que esto sea diferente a un argumentative writing. Nuestra opinión debe quedar clara en todo momento, en cada párrafo. Así pues, organizing information, otra vez, en este caso secondly. Luego, introducing different perspectives. Some people think that, some people think that. Bueno, el that es verdad que se puede quitar si queremos, ya a nuestra elección. Y luego ya utilizados otros conectores que a lo mejor no están en el useful language que yo dije en el anterior vídeo, pero podría haber visto en el instituto, o que incluso yo he añadido porque me quedaban bien a lo que yo quería decir. En este caso, what I do not understand, lo que yo no entiendo. No es un conector propiamente dicho, pero me quedaba bien, tiene sentido y está bien escrito. Por lo tanto, también se pueden utilizar este tipo de expresiones o frases que no tienen que ser tan establecidas. Consequently, también es un buen conector, en consecuencia. Y ya pasamos al closing paragraph. El párrafo de final, podríamos decir. Restate writer's opinion and include call of action. Restablece la opinión del escritor, es decir, volvemos a repetir nuestra opinión, de ahí que os dijera que es importante tener sinónimos para este tipo de expresiones, porque si no sería muy pesado estar todo el rato in my opinion, in my opinion, in my opinion. E incluye una llamada de acción. Esto puede ser un poco más complicado en el sentido de que depende del topic, será más fácil incluir una llamada de acción o no. Por ejemplo, si el topic es medio ambiente, es más fácil hacer una llamada de acción de, por eso es muy importante reciclar, tenemos que ayudar todos para que este mundo sea mejor, etc.
Aquí es verdad que yo lo he visto un poquillo más complicado, pero bueno, os voy a enseñar lo que me ha quedado a mí. To sum up, despite comprehending that sports people deserve a good salary, en resumen, a pesar de comprender que los deportistas merecen un buen salario, un buen sueldo, it seems to me that it should be more balanced with the salary of those workers who may not create so much money, but influence other essential aspects of our society. Me parece que debe ser más balanceado con el salario de esos trabajadores que puede que no creen tanto dinero, pero influencian otros aspectos esenciales de nuestra sociedad. Y con eso cerraría mi writing. Pongo una expresión para que se note que es la conclusión, to sum up. Sigo contrastando ideas, despite, que si recordáis el vídeo anterior debe ir seguido, o the fact that, que entonces se me iba de palabras, o con un nombre o un verbo en ing. Y finalmente nuestra opinión otra vez, que en este caso he utilizado it seems to me that. De esta forma evito repetirme. Así pues, así se quedaría nuestro opinion writing. 4 párrafos con una introducción en la que empiezo de forma general, hablando de que es un tema muy controversial, que mucha gente ha opinado sobre esto, etc. Una pregunta retórica que podéis poner o no, según lo cómodo que os sintáis con las preguntas, pero siempre es un buen toque. Y nuestra opinión clara. Tiene que quedar clara nuestra opinión desde el principio. Después un primer párrafo fundamentando nuestra opinión, con nuestros conectores, ejemplos, etc. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues el uso de relativos, por ejemplo, es un buen toque que siempre llama la atención y demuestra que sabemos aplicar la gramática que hemos aprendido. Después un segundo párrafo que continúa siendo argumentos a favor de nuestra opinión, y en el caso de que no dispongamos de más argumentos, que no se nos ocurra en el momento, etc., podemos hacer una pequeña referencia a lo que otra gente cree, de forma general. Pero al final siempre, siempre, siempre tenemos que volver a nuestra opinión, tenemos que seguir justificando nuestra opinión, porque si no, no sería un opinion writing. Entonces, lo ideal es que sea un segundo argumento a favor, pero si no se nos ocurre y queremos meter un poco de contraste, al final nuestra opinión siempre debe quedar clara. Y finalmente, una conclusión en la que volvemos a repetir la opinión y hacemos una llamada de acción o un pequeño resumen de lo que hemos hablado, intentando utilizar otras palabras para ser lo menos repetitivos posible. Aparte de lo que hemos hablado, ¿qué más puede ser destacable aquí? Por ejemplo, la pasiva. Una pasiva siempre es otro buen toque para aumentar nuestra nota. De todas formas, muchas veces es importante que lo que digamos esté claro y bien dicho. Por ejemplo, esta última frase no acaba de convencerme del todo porque la veo incluso demasiado larga. Tenemos que intentar hacer las cosas simples para nuestros lectores. Así pues, conectores, buena puntuación para que sea fácil comprender el discurso y gramática y vocabulario variado y lo más complejo posible, pero siempre que tenga sentido. No intentar, por ejemplo, meter en cada frase una pasiva, un relativo, un reporte de speech, etcétera, y que luego no tenga sentido lo que estamos diciendo. Lo más claro posible. Y así pues, este sería el final del vídeo. Para más explicaciones gramaticales, estrategias de elevado o ejercicios prácticos, estad atentos a classbits.com, puesto que iremos subiendo vídeos semanalmente. Have a nice day and I hope to see you soon.